¿Qué los hace especiales y por qué existen los relojes minimalistas? Hola, sed muy bienvenidos a una nueva review que hacemos en nuestro canal de Iguanasell, hoy con relojería y un tema que es bastante habitual dentro de los aficionados relojeros, que es relojes minimalistas. Hoy os vamos a presentar 4 relojes, vamos a ver distintas marcas, distintos relojes consecuentemente, distintos tamaños y distintas características que hacen que sean relojes muy especiales y muy merecedores de ser protas y protagonistas de esta review. ¿Qué es un reloj minimalista? Fundamentalmente, un reloj minimalista es aquel reloj que está muy centrado en su función esencial, que no tiene adornos, que no tiene temas superfluos, digamos, que no te distrae respecto a la función principal que aspira a cumplir o a tener ese reloj. ¿Cuál es? Saber qué hora es. Yo hoy, de hecho, para esta review llevo de hecho un Mondaine, del cual vamos a hablar hoy de un hermanito suyo pequeño, pero que es un reloj muy minimalista, muy sencillito y muy centrado en su función principal, como estábamos comentando. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con el primero de los relojes de esta review, que es nuestro Bridgestone de 24 milímetros, un Bridgestone que es un reloj femenino o dirigido prioritariamente al público femenino. ¿Qué hace de este reloj minimalista algo especial? Pues primero que es un diseño muy evocador, digamos, de una elegancia y de un cierto toque vintage y clásico muy marcado, ¿no? Es un reloj que tiene una cajita de las clásicas en Bridgestone, que son estas cajas que tienen esta forma más o menos cuadrada o muy vinculado, digamos, con ese diseño, digamos, clásico de los años 70, y donde tiene una esfera completamente negra, en donde lo único que vemos son 2 agujas doradas, o de hecho en oro rosa, que son las que nos dan la hora. Este es un reloj que nunca va a pasar de moda, pero que siempre va a ser un reloj bello. La correa obviamente es una correa muy larga porque se va enrollando sobre sí misma, que hace y digamos y que permite que este reloj sea algo a medio camino entre el reloj clásico y un complemento mucho más accesorio o mucho más de moda. Junto a eso pasamos al siguiente hermanito, digamos, o compañero de esta review, que es el Mondaine Classic. Mondaine es la marca oficial de las estaciones de tren suiza. ¿Por qué es un reloj minimalista? Porque está centrado exclusivamente en saber qué hora es, lo cual es un aspecto crítico obviamente para las estaciones de trenes. Vemos una esfera blanca, unos índices tremendamente marcados, completamente rectilíneos, ¿de acuerdo? Que lo que van marcando es claramente dónde están las horas, y lo que tenemos son 2 agujas muy marcadas, negras, también rectangulares, que hacen ese contraste con la esfera, y el segundero en rojo. Tiene además el detalle del círculo, que es ese mismo detalle rojito en el segundero que también nos encontramos en la corona del reloj. Cuando damos la vuelta, las correas, que son negras, tienen detrás también este fondo rojo en ese mismo juego de los negros y rojos, que son los 2 colores, digamos, bandera de Mondaine como marca. No tenemos complicaciones, no tenemos derivaciones, no tenemos formas extrañas o menos conocidas, sino que es un juego entre formas geométricas puras, pero es un reloj que, en mi opinión, se centra mucho en ese diseño temporal, ¿no? Y además, cuando estemos en Suiza y lo veamos en las estaciones de tren, pues siempre es un guiño muy simpático. Junto a eso, nos vamos ya al siguiente compañero en esta review, que es un Junghans Maxwell. Junghans es una marca alemana de relojería y tiene en la serie Maxwell la serie principal de los relojes minimalistas. Maxwell fue uno de los máximos exponentes de la Bauhaus, que ocurrió durante la República de Weimar. Este reloj en particular es dentro de la colección Maxwell, que son los relojes diseñados por Maxwell. De hecho, hace un homenaje a la Bauhaus porque se presenta con ocasión del centenario del nacimiento de la Bauhaus o de este movimiento, digamos, en el diseño. Este reloj, como llamamos en el Mondaine, son formas geométricas puras. Tenemos todos los índices, son líneas absolutamente perfectas, finas, que van en torno a la esfera. Las 3 agujas fundamentales del reloj son muy estilizadas, muy lineales, en línea con lo que estábamos viendo sobre los índices, y además tienen por dentro un resalte en rojo. Eso hace que contribuya mucho a la legibilidad de la hora y a la legibilidad del reloj dentro de esta esfera. Este reloj tiene una única complicación, que es el del día, pero con esos diseños que tiene, con ese número y tal y como está colocado, hace que no desvirtúe para nada. La caja la encontramos que, como veis, tiene un cristal abombado. Eso hace que el diseño sea un diseño completamente neutro, completamente donde el protagonista, digamos, es esta propia esfera, que es la que se lleva toda la atención, y en ese sentido hasta la corona es una corona circular perfecta que se integra perfectamente con la caja para hacer un efecto muy lineal, digamos, en torno a ese diseño. Y es un reloj, en mi opinión, espectacular. Junto a ello llegamos al último compañero de esta review, que es el Meistersinger Pangaea. Meistersinger, que también es una marca de relojería alemana y que nos presenta el Pangaea 365.
Este es un reloj que, como veíamos antes en el Max Build, vemos que también tiene una esfera muy limpia, una esfera muy despejada, pero aquí ya nos encontramos algunos detalles más. Es una caja un poquito más grande, ya son 40 milímetros, tenemos una corona también mucho más masiva en ese sentido, que la vemos en comparación y es realmente mucho más grande, y lo que es especialmente particular de este reloj, al igual que de todos los Meistersinger, es el tema de la monoaguja. Esta esfera es una esfera de ese color marfil, que es el color por excelencia con el que empezaron Meistersinger. Es una esfera muy vintage, es una esfera muy limpia. Nos encontramos con los números a lo largo de la esfera, que también tienen un toque muy vintage y que no nos distraen exactamente de la belleza del conjunto. Y además van a contraste con los índices de las horas que están marcados en azul. Eso hace que leer la hora, a pesar de que sea monoaguja, sea muy sencillo y sea muy fácil y no nos confunda para nada. Es muy interesante también que la aguja, o la monoaguja en este caso, es muy larga, digamos, equilibra mucho por ahí el diseño y es una característica principal de la serie Meistersinger Pangaea. Y lo que hace especialmente interesante a este reloj, junto a su propia estética que tiene, digamos, tan marcada, es que además encontramos aquí en la trasera que bueno, tiene un movimiento Selita con una más oscilante propia con Meistersinger, pero además vemos marcado el 1D200. Junto a ello incorpora una correa de piel con pespuntes, marcada, muy clásica en Meistersinger y de ese marrón muy oscuro que con el color marfil de la esfera genera un efecto precioso. En mi opinión son relojes muy bonitos, son relojes que siempre van a estar de moda, que siempre van a sentar bien, que al final de lo que se trata en la relojería que nos gusta es un poco también de mantenerlo en el tiempo, incluso de legarlo a las siguientes generaciones, y un reloj minimalista en ese sentido responde muy bien a ese objetivo. Pues nada, espero que os haya gustado, comentarios, opiniones, estaremos encantados de leerlos y de recibirlos, y como siempre os decimos, os podéis suscribir a nuestro canal y tendréis muchas más reviews que podéis ver. Muchas gracias y un saludo. Chao, chao.